Eh, es para mí un gozo, una alegría poder y un gran privilegio estar aquí para exponer la palabra del Señor. Además que es algo inmerecido. Eh, si yo veo cómo soy y la palabra de Dios que es nuestro espejo, me doy cuenta que es por solo gracia, porque no hay ningún mérito propio. Pero que el Señor nos ayude y que el Señor nos enseñe. Amén. Muy bien, vamos a empezar. A modo de introducción, a contarles un evento catastrófico que tuvo lugar el día 31 de enero del 2000. Ese día ocurrió un accidente aéreo en los Estados Unidos. Hubo un vuelo, el 261 de la aerolínea Alaska Airlines, un avión McDonnell Douglas MD-83, se estrelló en el Océano Pacífico a 4.3 kilómetros de la costa de Los Ángeles, en California. El resultado, 88 personas fallecidas. Y muchas preguntas en cuanto a las causas de este trágico accidente. El vuelo cubría la ruta de Puerto Vallarta, México, a San Francisco, con una escala en San Francisco y luego tenía que aterrizar en Seattle, en el estado de Washington. Inmediatamente, la Junta de Seguridad del Transporte, en sus siglas NTSB, que es la encargada de investigar, inició precisamente esos trabajos de investigación y pronto establecerían las causas del accidente. La causa del accidente fue la pérdida del control del cabeceo del avión producto de una falla de una tuerca que se desgastó y hizo que el estabilizador horizontal, que son las alitas que lleva atrás en el avión, que hacen así y que hace que el avión o suba la nariz o baje la nariz, fallara. Minutos antes del despegue, bueno, minutos después del despegue, el avión, en vez de ir así, empezó a ir así, hacia abajo. Y fue muy estresante para los pilotos tratar de levantar la nariz del avión, pero no pudieron hacerlo. Al final se fueron en picada y se estrellaron en el océano. Pero, como les dije, este organismo investigó y determinó que la causa de este accidente fue la falta de mantenimiento en cuanto a la falta de lubricación del vástago que controla esa parte del estabilizador horizontal. Según el manual del fabricante, esta pieza debía ser lubricada cada 500 horas de vuelo. Pero por orden de los directivos de esa aerolínea, para ahorrar costos en mantenimiento, fueron extendiendo los periodos de mantenimiento y pasaron de 500 horas de vuelo a 1500 horas de vuelo, de una sola. Como vieron que no pasaba nada, siguieron extendiendo ese periodo de mantenimiento hasta llegar a 2500 horas, lo que produjo obviamente un desgaste prematuro de esa pieza y era una tuerca que venía en el vástago que por tanto uso perdió su rosca y se rompió. Por una sola tuerca murieron 88 personas. Por una tuerquita que no valía sino por ahí no más de $10, un avión se vino a tierra. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con hoy? Resulta, vamos a hablar de la religiosidad y del evangelio. La religiosidad empieza cuando nosotros descuidamos nuestro nuestra relación con el Señor. La religiosidad empieza cuando no le damos mantenimiento a nuestra vida cristiana. Así como este avión se cayó por falta de mantenimiento y mató a 88 personas,
nuestra vida cristiana, si no le estamos dando continuamente un mantenimiento, también vamos a tener ese trágico y triste final. Y no solamente nuestras vidas están en juego, sino la vida de todos. En este avión, la vida no estaba en juego, solamente los directivos que tomaron las malas decisiones. Ellos fueron responsables de la muerte de esas 88 personas. Asimismo, nosotros vamos a ver más adelante cómo somos también responsables por la vida de otros. Entonces, comportamientos religiosos dentro de las iglesias empiezan cuando vamos descuidando ese mantenimiento. El pecado entonces aparece y somos más susceptibles a pecar, y luego entonces queremos apaciguar la ira de Dios o ese descontento con Dios teniendo algunos comportamientos religiosos. Antes quiero mencionar que en el mundo existen más de 4.200 religiones alrededor de todo el mundo. ¿Sí? 4.200. Y ellas se basan en el concepto de que el hombre puede alcanzar un poder o un estado del ser superior a través de sus propios esfuerzos. En la mayoría de las religiones, el hombre es el protagonista y la deidad es la beneficiaria de los esfuerzos y de los sacrificios que haga la persona. ¿Sí? Esto es más o menos lo que hacen todas las religiones en el mundo. Y usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros en algún sentido también hacemos o tratamos de hacer eso. ¿Sí? Con nuestros propios esfuerzos, tratar de ganarnos, digamos, la aceptación del Señor. ¿Sí? Vamos avanzando. Y antes de seguir avanzando y ya entrar en materia, quiero orar para que el Señor nos guíe. Amén. Señor, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de estar aquí con el inmenso privilegio y responsabilidad, Señor, de predicar. Y yo te pido, Señor, que no sea yo y mi torpeza y mis debilidades, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, que no haya ningún tipo de distracción y que tu palabra, Señor, transforme lo más profundo y podamos reflejarlo en una vida en obediencia a ti, Señor. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir. He puesto unos enunciados de comportamientos religiosos que nosotros podemos tener, y a medida que voy avanzando usted mirará si usted lo ha cometido o no. Yo me di cuenta, y siempre lo digo, cuando uno prepara un mensaje, el que primero es redarguido es uno mismo, ¿sí? Y yo me sentí bastante redarguido. Soy el primero que ha caído en varios de estos comportamientos religiosos. En la religión, primero yo obedezco y luego soy aceptado. En el evangelio, soy aceptado y luego obedezco. En la religión, la motivación se basa en el miedo y la inseguridad, ¿sí? En el evangelio, la motivación se basa en un gozo agradecido por lo que el Señor hizo. En la religión, obedezco a Dios para conseguir cosas de Él. Pero en el evangelio, obedezco a Dios para conseguir a Dios, ¿sí? Para deleitarme en Él y parecerme a Él. En la religión, cuando las circunstancias de mi vida no van bien, me enojo con Dios o conmigo mismo porque creo, como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que todo el que es bueno merece una vida placentera. ¿Sí? Cuando me critican, me siento enojado o devastado porque para mí es esencial pensar que soy una persona buena.
Las amenazas a esa imagen de persona buena que vengan, entonces tienen que ser abolidas. En el Evangelio, cuando me critican, aunque lucho, no es esencial que piense yo que soy una buena persona. Mi identidad no se fundamenta en mi actuación, sino en el amor que Dios me tuvo y me tiene en Cristo Jesús. En la religión, mi vida de oración consiste principalmente en peticiones y solo soy ferviente cuando estoy en necesidad. El objetivo principal de mi oración es controlar las condiciones que me rodean, ¿sí? En el Evangelio, mi vida de oración consiste en momentos abundantes de alabanza y adoración, y el objetivo principal de mi oración es tener comunión con Dios, ¿sí? En la religión, la visión de mí mismo oscila entre dos polos. Si cuando vivo a la altura de mis estándares me siento seguro, pero entonces tiendo a ser orgulloso y antipático con la gente que fracasa, ¿sí? Si cuando vivo a la altura de esos estándares me siento humilde, aunque inseguro, y me siento fracasado. La visión en el Evangelio, la visión de mí mismo, no se basa en una visión propia como alguien que alcanza logros morales. En Cristo soy pecador y perdido a la vez, pero a la vez aceptado. Soy tan malo que Él tuvo que morir por mí y soy tan amado que Él gustosamente murió por mí. Esto me hace sentir más humilde y sentirme más seguro sin ser un llorón. En la religión, miro a mi propia calidad o actuación para mi aceptabilidad espiritual. Mi corazón fabrica ídolos. Pueden ser mis talentos, mi registro moral, mi disciplina personal, mi condición social, etcétera, ¿sí? Pero en el Evangelio yo puedo sentir que tengo muchas cosas buenas en la vida, familia, trabajo, etcétera, pero ninguna de ellas son fundamentales para mí. No son cosas que definitivamente tengo que tener. Por eso hay un límite en cuanto a la cantidad de ansiedad, amargura o depresión que puede producirme cuando me veo amenazado o cuando pierdo estas cosas, ¿sí? Entonces, yo con varias de estas me sentí identificado, ¿sí? Porque a veces tendemos a caer en estas actuaciones que he descrito, ¿sí? Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo, que ya lo hizo Sebas. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. Mateo 23, versículos 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora vamos al 26, pasamos al 26 al 33. Fariseo ciego, limpio primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis
de la condenación del infierno. Palabras fuertes, ¿no? Palabras fuertes, fuertes. Y en esta sección de las Escrituras, vemos cómo ese amoroso Jesús, ese bondadoso Jesús, está utilizando un lenguaje bastante severo, ¿sí? Ningún profeta del Antiguo Testamento denunció el pecado como lo hizo Jesús, ¿sí? Y Jesús, que sí, que nos gusta ver la parte amorosa, bondadosa del Señor, pero olvidamos que Él condena el pecado fuertemente, ¿sí? Y ningún profeta se atrevió a decir o a hablar en contra del pecado como lo hizo Jesús. Muchos tienen en la actualidad esa impresión equivocada o incompleta del Señor, ¿sí? Es cierto que Él ama a los pecadores y que murió por nosotros, pero es igualmente cierto que va a juzgarlos. Y debemos considerar ambos aspectos del carácter de Jesús para saber o tener una verdadera perspectiva de lo que es la persona de Cristo, ¿sí? Él es amoroso, pero Él también condena el pecado. Esa frase que Dios, ¿cómo es? Dios ama el pecado, ¿cómo es? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Jesús odia ambas cosas. Y por eso a los pecadores que no se arrepientan, Él mismo los mandará al infierno, ¿sí? Entonces, debemos tener esa perspectiva del Señor. Vamos a tener dos puntos principales. Primero, resultados de ser religiosos y segundo, resultados del Evangelio en nuestras vidas. Y en torno a esos dos, entonces va a girar la enseñanza. Entonces vamos con el primero. Resultados de ser religiosos. 1. Podemos ser obstáculos y negarles el reino de los cielos a las personas, en especial a los que nos rodean. Y vemos en el versículo 13. Ay de ustedes. Y aquí empieza el Señor a hacer varios ayes. Hay como 7, 8 ayes en todo este texto. No nos vamos a tener en cada uno porque se nos va el tiempo. Pero dice el Señor, ay de ustedes. Es como que pilas, como que se viene algo grave. Maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan que los que quieren entrar, entren, ¿sí? Y Jesús comienza llamándolos hipócritas. Hipócritas es una palabra bastante fuerte. Es una palabra griega, hipócrites, que se usaba originalmente para los actores de teatro. Literalmente, esta palabra se refiere a alguien que finge lo que no es con el propósito de contar una historia. Con el tiempo, la transliteración al español de esta palabra denota a alguien que dice creer una cosa, pero al final hace todo lo contrario. Jesús condena a los escribas y a los fariseos que les negaban el reino de los cielos a las personas y lo hace de esta manera. El trabajo que se suponía que debían hacer estos hombres era mostrarle a la gente el camino hacia el reino de los cielos. Esto debería haber ocurrido a través de la fe y de la obediencia a Dios. En cambio, le añadieron leyes a la ley misma y al mismo tiempo se aseguraron de tener su propio poder y su propio estatus. Peor aún, cuando Jesús, siendo el Mesías, para mostrarles el camino hacia el reino a todo el mundo, los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Por lo tanto, ni los líderes religiosos ni aquellos que los seguían llegarían a entrar al reino de los cielos. Las personas que debían ser los guías del pueblo,
fueron los que acabaron bloqueando el camino. Echaron al pueblo de Dios en lugar de darle la bienvenida. Y usted dice, pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros o qué tiene que ver conmigo? Pueda que tú no seas un líder religioso de la misma época, ni tengas un cargo religioso, pero creo que los que estamos acá, la mayoría, hemos escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces. Y creo que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de guiar principalmente a los de nuestra familia al camino de la salvación. Amén. Somos esos, tenemos esa tarea. Pero nosotros, si hemos tenido comportamientos religiosos, podemos bloquearle el camino a las personas. Queremos que nuestros hijos, que nuestros esposos, esposas, hermanos, tíos, amigos, etcétera, sean salvos. ¿Quién no lo quiere? ¿Sí? Pero a veces, muchas veces, con nuestros comportamientos, lo que hacemos es alejarlos cada día más. ¿Sí? Y por el contrario, si nosotros seguimos con estos comportamientos religiosos, vamos a ganar seguidores para el mismo infierno. ¿Sí? Y lo dice en el versículo 15, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Los escribas y los fariseos hacían grandes esfuerzos para crear prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Personas que abandonaban una convicción religiosa y se adherían a otra. Algunos eruditos e historiadores creen que los fariseos intentaron convertir a los no judíos al judaísmo religioso a través de este tipo de trabajo misionero que ellos hacían. Podemos con nuestra religiosidad crear rechazo hacia el evangelio. Y lo que vamos a lograr es crear personas a nuestra propia imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos mucho, mis hermanos, de esto. Y el Señor sigue en el versículo 26 y dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vástago y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y el Señor sigue siendo muy, muy duro acá, ¿no? Primero les dice hipócritas y ahora les dice fariseo ciego, ¿sí? Y aquí en el segundo punto, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? ¿Han escuchado esa palabra? En la historia que les conté del avión, luego a estos directivos les pasaron los resultados de esta investigación y todavía lo negaban. Y todavía se defendían y decían que no, que ellos no habían tenido nada que ver con eso. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús llama a los religiosos ciegos. Jesús los está condenando porque los fariseos hacían un espectáculo continuo de religiosidad extrema, mientras que sus corazones estaban sucios y llenos de egoísmo. Al decirle que eran ciegos, Jesús revela que carecían incluso de la capacidad de discernir la verdad por lo que realmente era. Por eso tampoco tenían la capacidad de guiar bien a la gente, porque ellos se negaban a ver lo que estaba junto frente a ellos. Estaba Jesús, estaba el Mesías enviado. Ellos eran maestros de la ley, que tenían muchísimo conocimiento. ¿Debieron haberlo detectado o no? Debieron haber dicho, sí, este es el Jesús que fue profetizado desde hace mucho tiempo, el que estábamos esperando. Pero no, ellos año tras año, intentando con sus propios esfuerzos agradar a Dios con sus propias cosas, lo que hicieron fue llenarse de soberbia, llenarse de orgullo, ¿sí?
y no discernían la verdad. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos estos comportamientos religiosos, nosotros podemos también hacer que ese comportamiento religioso llegue el pecado a mi vida y que ese pecado no me haga discernir la palabra del Señor, no me haga discernir el bien. Cuando nos critican, nos enojamos. Pero ¿quién se cree? ¿Sí? Tenemos esas actitudes. Entonces, aquí, eso fue lo que pasó. Y el Señor los llama ciegos, ¿sí? Porque perdieron esa capacidad de discernir lo sabio de lo insensato, ¿sí? En lugar de tratar de parecer piadosos y continuar mostrando en lugar de tratar de parecer piadosos y continuar mostrando un continuo egoísmo interno, debían limpiarse por dentro. Una persona de mente limpia actúa naturalmente limpia, ¿no? Si los fariseos hubieran rechazado sinceramente el egoísmo y la codicia, todo el mundo los recordaría hoy de diferente manera, ¿sí? Hay otro punto que logra demostrar una consecuencia de tener nosotros una vida religiosa, y es que vamos a oler mal, ¿sí? Vamos a oler mal. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bajo la ley del Antiguo Testamento, cualquiera que entraba en contacto con un cadáver se volvía impuro, ¿sí? En esa época, las cuevas o pilas de rocas que se utilizaban para cubrir las tumbas se pintaban o blanqueaban regularmente con cal, ¿sí? Algunos incluso llegaban a tener ingeniosos monumentos conmemorativos que se construían sobre las tumbas. Exteriormente parecían estar bonitos, limpios y ordenados. Sin embargo, debajo de ese exterior bonito y atractivo habían cadáveres que se estaban descomponiendo, ¿sí? Por hermosos que pudieran haber sido, estaban en realidad llenos de muerte y eran tan impuros como cualquier otra cosa o cualquier otro judío que ellos hubieran imaginado. Por eso él los llama constantemente sepulcros blanqueados, ¿sí? Y nosotros muchas veces también caemos en ese error. Cada domingo nos ponemos la mejor pinta, ¿sí? Para mostrar exteriormente que somos muy, muy lindos. Alguna vez le escuché a Anderson decir que cada domingo venimos y nos ponemos el mejor traje, pero haciendo alusión de que somos hipócritas muchas veces. Y así nosotros podemos estar muy lindos aparentemente por fuera, pero por dentro estar con mal olor. Podemos oler mal, ¿sí? Hace poco, en las reuniones de parejas con el pastor, estamos estudiando el libro de Cantar de los Cantares, y allí se hace alusión al aroma. Cuando se habla de aroma, un rico aroma hace referencia a un buen carácter, a un carácter conforme a Cristo, ¿sí? Y ese debe ser debemos llegar a eso, debemos llegar a oler bien, ¿sí? No como sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos muy lindos, pero por dentro estamos llenos de inmundicia. Versículo 30, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Muchos cristianos creemos que si hubiéramos nacido y crecido en la era de Jesucristo, nosotros no hubiéramos sido tan malos como ellos, ¿sí? ¿Cómo? Acá uno es muy fácil decir, venga, pero estos fariseos y estos escribas que tenían la ley, que tenían el conocimiento, ¿cómo se les ocurrió rechazar a Cristo? Y uno tiende a caer en eso, ¿no? De juzgarlos y decir, bueno, tal vez nosotros, si hubiéramos vivido en esa época,
nosotros no hubiéramos sido tan ciegos, ¿sí? Pero no, mis hermanos, conociéndonos de verdad como nos conocemos, o yo conociéndome como yo me conozco, quizás hubiera sido uno más, ¿sí? Quizás lo hubiera sido, o quizás no, no lo sé, pero lo más probable es que sí, ¿sí? Conociéndome como me conozco y conociendo lo terco que soy, quizás sí, ¿sí? Los fariseos y los escribas fueron culpables de hacer lo mismo. No se dieron cuenta que ellos rechazaron también los mensajeros de Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando llegó a preparar el camino para el Señor? Que también los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados y esto, ¿sí? Generación de víboras. Pues a él también lo rechazaron y rechazaron a muchos profetas que el Señor les envió y ellos lo rechazaron, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿Cuál va a ser ese resultado? Último subpunto, al final vamos a ser condenados, ¿sí? Y él les dijo ahí, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? La pregunta de Jesús aquí es retórica. Jesús no estaba preguntándoles algo, sino que estaba enfatizando el hecho de que al final iban a ser condenados. Esto no fue una mera discusión o un debate, porque Jesús es el juez y es el rey. Y lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Los fariseos no se dieron cuenta, pero Dios ya los había condenado. Tenían a Dios ahí al frente de ellos, ya que estaba físicamente ellos ante el Mesías. En lugar de inclinarse con reverencia y en humildad para pedir perdón y misericordia, estaban ya conspirando para matarlo. ¿Sí? Pero esto es un panorama poco alentador y muy devastador. Y perdonen que la predicación de hoy fue como mucho palo, pero vienen las buenas noticias, no se preocupen. Vienen las buenas noticias. Sí, ahora viene el ungüento. Sí, viene el ungüento. Pero el Señor en medio de su severidad, si volvemos al versículo 26 de Mateo 23, Él les da la solución. Y Él le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de afuera del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Él muestra su misericordia también al decirles, bueno, es un panorama poco alentador, pero hay solución, límpiense, ¿sí? Límpiense. Y aquí el Señor lo muestra. Debemos limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Vamos a ir allí. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Un texto muy conocido, muy conocido. Dice la palabra del Señor, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? A partir de este versículo 5, hay una gran declaración teológica en las Sagradas Escrituras. Algunos estudiosos consideran que es la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento relativa a la persona de Cristo. Y es conocida como la kenosis, que se refiere al hecho de vaciarse, ¿sí? Aquí dice que el Señor se despojó a sí mismo, es decir, que se vació, que proviene de la palabra griega keno. La teoría o, bueno, la idea de la kenosis deriva su nombre de esta palabra. Cristo se vació a sí mismo. La pregunta entonces es, ¿de qué se vació? ¿Sí? Algunos dicen que se despojó de su deidad, pero esto es una mentira. Los gnósticos de los primeros tiempos de la iglesia expusieron la primera herejía de que él se vació a sí mismo de su deidad, que la deidad entró en el momento de su bautismo y le dejó en la cruz. Bueno, esta teoría está mal, ¿sí? Esto no es cierto. Algunos también dicen que para el Señor fue fácil entregar su vida porque al fin y al cabo Él es Dios, ¿sí? Entonces, como si el Señor hubiera dicho, no, eso yo voy una temporadita ya a la tierra, voy 3 añitos, no es mucho tiempo, y entonces les enseño un par de cosas que necesitan saber, entrego mi vida, pero en el momento de que me vayan a matar, yo hago que no me duela, o sí, cojo mis poderes de Dios y lo uso. No, el Señor vino y se despojó a sí mismo, ¿sí? Y, y esto, nunca el Señor dejó de ser Dios, nunca. Entonces, ¿de qué se vació el Señor? Entonces, ¿de qué se despojó Él? Él se despojó de las prerrogativas, es decir, de los privilegios de la deidad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones asumidas por él voluntariamente. En todo tiempo y momento continuó siendo Dios y no fue menos Dios por ser un hombre. Sin embargo, se despojó, como les digo, de esos privilegios, ¿sí? Y se hizo un humano más. Él tomó la forma y la naturaleza de un siervo para haber nacido en él pudo haber nacido en un gran palacio, ¿no? Él pudo haber nacido en cuna de oro, como se dice, ¿sí? Y aquí recuerdo cuando nació mi hija Abigail, ella tuvo las mejores atenciones en una buena clínica y todo, pero el Señor decide nacer en un pesebre, ¿sí? Pudiendo él haber escogido nacer en un gran palacio. Pero aquí él lo hace también para enseñarnos cómo iba a humillarse. Y gracias a este glorioso intercambio que el Señor hizo, nosotros podemos ser perdonados. Entonces, ¿cómo podemos limpiarnos si hemos tenido una vida religiosa? Primera de Juan 1, versículos 9 y 10. Primera de Juan 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Nosotros, si confesamos nuestros pecados, y confesar no es solamente otro acto religioso de confesarlos. El confesarlos implica que yo me aparto de ese pecado. Significa que yo empiezo a ver el pecado tal como lo ve Dios, tal como lo ve Jesús. Y el Señor lo ve como algo detestable, algo aborrecible. Por eso nosotros también debemos ver el pecado de esta manera, llegar a eso, ¿sí? Y de esta manera vamos a restaurar la relación de comunión y compañerismo con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero dice, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Uno no puede hacer pasar a Dios por mentiroso. Nosotros, de verdad, hay pecado en nuestras vidas y debemos arrepentirnos de este pecado. ¿Se acuerdan la historia de Jesús y Nicodemo? ¿Sí? Siendo Nicodemo un principal de los judíos, y va a Cristo y le dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Como que otra vez, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer? Algo religioso, ¿qué tengo? Sí. Y el Señor le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Y entonces él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi mamá y voy a nacer? Pero lo que el Señor estaba diciéndole, no, tienes que arrepentirte, tienes que tener una vida nueva. Y mis hermanos, acá yo les confieso que hasta hace unos pocos años yo vivía una vida muy religiosa. Yo pensaba que era un cristiano verdadero. Y por muchos años yo viví engañado. Por la gracia y misericordia del Señor, luego de estudiar el libro de Primera de Juan, y se lo recomiendo que si usted está dudando de su salvación, por decirlo así, lea Primera de Juan o haga un estudio de Primera de Juan. Y allí el Señor me mostró que yo era un simple religioso, ¿sí? Y yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que nacer de nuevo, ¿sí? Y de esta manera eh, pues el Señor tuvo esa misericordia. Y nosotros podemos ser salvos. Somos salvos, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Y este texto hace poco fue expuesto acá en la iglesia. Vemos cómo en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios y el Señor vino una sola vez y para siempre, ¿sí? Para darnos esa vida eterna, ¿sí? En Juan 11:25 también Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La vida comienza en el momento en que la persona acepta al Salvador Jesucristo. Ahí empieza la vida, de modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá, porque Jesús ya ha muerto por él. Nunca morirá una muerte de castigo por sus pecados. Nunca será separado de Dios. Y Jesús luego pregunta, ¿crees esto? ¿Nosotros creemos esto? Así que, mis hermanos, podemos gozar de una comunión con Dios. Y esto está en Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Y este versículo sirve para aclarar esta idea. El Espíritu nos guía a los cristianos en una dirección específica, lejos de nuestras elecciones pecaminosas. Somos salvos solo por gracia, solo por la gracia del Señor a través de la fe. Entonces el Espíritu también por la gracia de Dios
comienza a establecer una nueva dirección para nuestras vidas. Entonces, si hemos tenido estos comportamientos religiosos, este es el camino. Tenemos que restaurar esa relación con el Señor, esa comunión con el Señor si es que la hemos perdido. ¿Cuándo nos damos cuenta que hemos perdido la comunión con el Señor? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ir a su palabra, cuando dejamos que las circunstancias me agobien y cuando pensamos que para apaciguar un poco al Señor, entonces vamos a la iglesia, ¿sí? Entonces hay que ir a la iglesia, ¿sí? Pero entre semana no agarramos la palabra del Señor. Entre semana no vamos en oración al Señor. Ahí ya hay una alerta, mis hermanos, porque podemos enfriarnos y dejar que el pecado vuelva otra vez. Así como este avión se fue en picada en el Océano Pacífico por falta de ese mantenimiento, nosotros debemos continuamente estar en comunión con el Señor, apreciar su palabra, ¿sí? El rey David lo hacía constantemente y él pecó de unas maneras horrendas, pero lo que hacía este hombre conforme al corazón de Dios era que él iba otra vez en arrepentimiento al Señor y él iba y tenía y se esmeraba por tener una comunión con el Señor, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros también lo tengamos. Y ya para finalizar, mis hermanos, para tener algunas aplicaciones ya prácticas de ya todo lo que vimos, ¿sí? Ya vimos entonces los resultados de ser un religioso y los resultados de tener el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué escogemos nosotros ahora? ¿Religión o Evangelio? El fin de la religión es muerte. El fin del Evangelio es vida eterna en nuestras vidas. ¿Sí? Otra aplicación, otra pregunta, ¿seremos obstáculos para que otras personas lleguen al Evangelio? ¿Queremos ser obstáculo? ¿Queremos que nuestros hijos sean salvos? Muchas veces mandamos o obligamos a nuestros hijos a venir a la iglesia, pero nuestros hijos ni quieren venir. No nos digamos mentiras, ¿sí? Ellos ni quieren venir. Ellos vienen porque me toca, ¿sí? Pero no seamos ese obstáculo, que ellos entre semana vean esa devoción que nosotros tenemos con el Señor y quieran hacerlo, ¿sí? Sientan también, oiga, mi papá tiene algo muy chévere, él ha cambiado, él era iracundo, pero ya no lo es, ¿sí? Hay una transformación en él, ¿sí? O no lo ven, o nuestros hijos no lo ven. Entonces, mis hermanos, no seamos esos obstáculos para que otros lleguen a la palabra del Señor. Después de ver estas grandes verdades, que Cristo no estimó el ser igual a Dios y se humilló hasta lo más bajo, el Rey del universo, el que es dueño de todo, el que hizo todo, se despojó, se humilló para darnos salvación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Vamos a tomarlo como un mensaje más? ¿Vamos a tomarlo como información? ¿Sí? ¿O vamos de verdad a ir humillados ante Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, de una vez por todas? Porque es que muchas veces tenemos pecados en nuestras vidas y vamos otra vez al Señor, pedimos perdón, volvemos a cometer lo mismo. Y esto también es un comportamiento religioso que nos aleja cada día más del Señor. ¿Sí? ¿No merece el Señor toda nuestra adoración? ¿No merece Cristo, después de toda su obra en la cruz para salvarnos, no merece nuestra obediencia? Él la merece. ¿Sí? Y mis hermanos, que la obra del Señor Jesucristo se vea en nuestras vidas. ¿Sí?
que no seamos sepulcros blanqueados. Hay una muy buena noticia y es que el Señor aún está con las puertas abiertas, ¿no? Que el Señor aún, el que va a Él no le echa fuera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, reflexionemos acerca de esto, porque si no hay una transformación en nosotros, seremos simplemente religiosos. Amén. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, tú eres muy fuerte, Señor, cuando en lo referente al pecado. Tú condenas el pecado. Lo hiciste con los escribas y fariseos y no va a ser diferente con nosotros. Señor, guárdanos y te pedimos perdón, Señor, porque en verdad hemos asumido comportamientos religiosos. Señor, cuando venimos a la iglesia, somos motivados por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada domingo en esta iglesia se da buena palabra, Señor. Pero muchas veces entre semana no ponemos en práctica esta palabra. Y vamos retrocediendo y vamos enfriándonos. Vamos dejando que los afanes de este mundo, Señor, nos controlen. Y vamos dejando, Señor, que el pecado llegue, Señor, como esa hierba mala que crece y no hacemos nada por quitarla. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a que de verdad nosotros en una actitud de adoración a ti, vayamos a tu palabra cada día, Señor, para ir soltando tantas cargas, tantos errores, tantos pecados, Señor, y que poco a poco se vayan cayendo y poco a poco avancemos en esa santificación, Señor. Señor, por favor, guárdanos de ser religiosos, de ser orgullosos, que más bien en nosotros haya una actitud como la tuviste tú, que no estimaste el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, Señor, sino que esa misma actitud esté en nosotros de humildad, Señor, para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestros pecados y para que podamos venir, Señor, confiadamente en arrepentimiento, Señor, ante tu trono. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y que esta palabra nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.